Buenas tardes, esta es la materia de comunicación y es el proyecto que se llama Entrevista a un egresado de la facultad. Hoy nos encontramos aquí yo, de Tomás Ezequiel, mi compañero Rubén Vázquez, mi compañero Rafael López y el ingeniero en computación Ernesto Peñalosa Romero. El profesor tiene una maestría en Ciencias de la Computación, es egresado de esta misma facultad de Ingeniería en Computación y es autor del libro de Fundamentos de la Programación por la editorial Alfa Omega y actualmente gerente de mercado empresarial de Teléfonos de México. El ingeniero también ha estado en grandes empresas como Banamex, Garci Crespo, entre otras empresas. Ha dado pláticas para la Universidad de Américas, para la Universidad de Chapingo, preparatorias y CCHs. También universidades de otras áreas. Y empezaremos preguntándole cómo eligió la carrera. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en este trabajo. La carrera realmente fue una cosa muy curiosa, porque para empezar, yo soy la tercera generación de ingenieros en computación egresados de la escuela. Si lo pensamos, para cuando a mí me tocó elegir, pues realmente los ingenieros en computación todavía estaban estudiando dentro de la facultad. Así que no había mayores referencias sobre la carrera, ni sobre a qué se parecían, ni ningún conocido que lo supiera. Simplemente, a mí siempre he sido muy curioso con las cosas. Me llama la atención la tecnología. Supe que se había creado la carrera. Yo no estaba estudiando en UNAM, estaba estudiando en otra área. Y simplemente cuando escuché de la carrera me gustó, me llamó la atención, me inscribí. Quiero decir, hice el examen de selección y afortunadamente me quedé aquí en la facultad, en el turno y en la carrera que yo quería. ¿Usted cree que su decisión de escoger esta carrera fue acertada? Definitivamente. ¿Sí? No me imagino haciendo otra cosa, la verdad es que he sido muy feliz. Es una carrera muy noble que te permite hacer bien a la humanidad, sentir que estás apoyando el desarrollo de la humanidad, sentir que apoyas a las personas a quienes impactas con tus sistemas. Y eso puede ser desde la personita que lo ocupa en un escritorio hasta el impacto que tiene en general en la sociedad. Yo trabajando en Teléfonos de México, ahora en la pandemia, por ejemplo, gracias a mi trabajo es que pudimos todos estar en casa encerrados porque los sistemas estaban funcionando para poder contratar todas las videoconferencias y todas las cosas que el país tuvo que afrontar en medio de la pandemia. Sí, estoy muy contento con mi carrera. En este caso siempre estuvo decisivo en que quería esta carrera. No, como te comento, realmente la carrera era nueva y no había mayores referentes. Estamos hablando de que yo, cuando estudié aquí, Bill Gates apenas estaba comenzando a crear DOS. Y la PC era apenas una curiosidad científica que estaba en Estados Unidos. La primera PC que yo conocí físicamente en mi vida, que era una novedad en México, llegó cuando yo estaba en noveno semestre. Entonces, en realidad, si lo pensamos, no había muchos referentes y las computadoras solamente estaban circunscritas a las grandes instituciones como la UNAM, que allá en Supercómputo es donde tenía la supercomputadora. Creí que en ese momento era lo mejor, pero era una en todo el país y nada más. Entonces, no había mayores referencias para eso. Oiga, pero ¿cómo es que le hacían para programar en ese entonces si es que no tenían, bueno, si eran ese tipo de computadoras? La facultad aquí se tenía una computadora Chromio que estaba allá en el salón 504. Era una computadora chiquitita del tamaño de una lavadora, que normalmente estaba apagada. Entonces, en el 505 estaba lleno de unas maquinotas grandotas en un escritorio que se llamaban perforadoras de tarjetas. Nosotros comprábamos un ciento de tarjetas, lo poníamos de un lado, capturábamos el programa, salía perforado del otro lado y ya tenías tu programa de tarjetas en Fortran. Lo llevábamos entonces al saloncito de al lado, en el 504, lo entregábamos a la señorita Verónica y ella las iba procesando. Y cuando ya tenía un bonche, después de media hora de estar recibiendo trabajos, prendía la Cromenco, comenzaba a procesar todo y nos entregaban una hoja de papel. Y en la hoja de papel era la corrida de tu programa. Si te habías equivocado en la ordenación de las tarjetas, tenías que volverlo a meter y esperar otra media hora para que pudiera procesarse tu trabajo. Ya hacia el final, cuando yo estaba ahí en sexto semestre, en el edificio que está de este lado, que hoy todavía se llama Cómputo, compraron una HP 1000 que tenía 33 terminales. Y realmente a esto se parecía el centro de cómputo. Todos estábamos uno al lado del otro, ejecutando nuestros programas, todos conectados, las 33 terminales, a una sola computadora. Así es como yo programé y aprendí a programar. ¿Esto fue como una dificultad para usted en la carrera? No, de ninguna manera. De hecho, yo lo considero una gran ventaja, porque piénsalo así. Sales de las clases, yo tenía clases en la mañana, sales de las clases a la 1 de la tarde y
solamente procesan tarjetas perforadas cada 30 minutos. Sales a la 1, tienes que tomar turno, capturas tu programa, te tardas media hora, a las 2 ya estarás con tu programita, que lo van a procesar a 2:30. A las 2:30 te dan los resultados, y si está mal, tienes que volver a pedir tu turno, perforar tus tarjetas y volverlo a procesar para el procesamiento de las 3 o las 4. ¿Cuántas veces puedes procesar al día? Muy poquitas. ¿A qué te obliga esto? A analizar todo el tiempo y con calma lo que vas a entregar. Porque si no queda bien, te tienes que esperar otra hora de retraso para llegar a tu casa. Entonces, realmente tenías que ser muy cuidadoso. ¿Qué estoy entregando para estar seguro de que esto va bien? Para no tener que esperarme otro ratito. Eso siento yo que me ayudó a mí y a toda mi generación, porque nos hizo ser analíticos. No podíamos simplemente meter líneas y capturar, sino que teníamos que analizar antes de comenzar a hacer cualquier cosa. Como que hizo que tuviera mejor, ¿no? Sí, La por lógica supuesto. de los programas. Por supuesto, no te podías dar el lujo y no había nada que te ayudara. Hoy en día un IDE de Visual Studio te pone ahí con rojito y con colorcito la sintaxis. Si te equivocas te va poniendo en rojito el subrayado, esto no es correcto. En ese entonces era un papel, una tarjeta con hoyos, y tú tenías que estar seguro de qué es lo que decía y que iba al efecto es el que iba a tener sobre tu programa. No había más, ningún tipo de ayuda. Pues está interesante ese método. Ah, sí. También es muy responsable, ¿no? Como que también de ese método de que pues, tengo que entregar esto y tengo las 30 minutos para que se cierre el sistema. Entonces era como ese de tengo que hacerlo y lo tengo que hacer bien. Y lo tengo que hacer bien. Así entonces era... Termina uno por aprender a hacerlo bien. Anécdota que no viene al caso, pero se las cuento. Mi primer empleo, ¿cómo lo conseguí? Llegué a Industria Sabre y ahí me hicieron mi examen de selección. Yo llegué, hice un diagrama de flujo y luego lo codifiqué, el diagrama de flujo. Cuando terminé y entregué mi examen, el que después fue mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Estás contratado, ya no necesito buscar más. Tiempo después me dijo, ¿sabes por qué te contraté? Porque fuiste el único en que no se aventó a hacer el código antes que poner a funcionar su cerebro. Si hiciste un pseudocódigo, si hiciste un diagrama de flujo, significa que primero analizaste y después codificaste. Y eso es una gran virtud cuando estamos hablando de programas. Y por eso me contrataron. Entonces es importante los diagramas de flujo. Y sobre todo es muy importante realizar el análisis previo a tu trabajo, porque finalmente no es el diagrama, porque puede ser ese diagrama de flujo o puede ser cualquier otro diagrama de diseño. En programación orientada a objetos tenemos diagramas UML, por ejemplo. Los diagramas UML pueden parecer un stopper, algo así que te detiene para lo que realmente me interesa, que es codificar. No, si tú modelas correctamente tu sistema, entonces vamos nosotros a tener algo que funciona mucho mejor, porque está analizado. Ya pasando a otro tema, Ujú. vamos a preguntar, ¿y qué más le gustaría agregar de su trayectoria? Durante estos 30 años en que he sido docente y 30 años en la industria, creo que el problema más grande que tenemos es cuando nos enfrentamos, y esta es una pregunta que yo suelo hacer en exámenes profesionales, ¿cómo concilias tú lo que te enseñan contra lo que ejerces en la realidad? Porque aquí yo te estoy diciendo, haz análisis, pero en la vida real la gente te dice, necesito fecha de entrega y necesito que sea ya. Allá incentivan que te vayas derechito a codificar sin realizar el análisis previo. Disculpe, ¿podría decirnos también cómo inició entonces su trayectoria después de haber salido de aquí de ingeniería? Pues fue un asunto, como para todos supongo yo, complicado, porque la cantidad de información que te pueden dar en la carrera siempre es limitada. No porque los maestros estén limitados, sino porque nuestro tiempo para poder impartir es limitado. Yo quisiera dar mucho más en mis cursos, pero no me alcanza el tiempo. Aún ocupando toda la hora que me toca, no me alcanza el tiempo para ver todos los temas mínimos que necesitan ustedes saber. Lo más complicado o lo que impulsa tu trayectoria siempre es qué conocimientos necesitas conforme los vas necesitando. Y esto implica que tú, de manera automática, vayas y busques esos conocimientos y los adquieras por tu cuenta, sin necesidad de esperar que alguien venga a enseñártelos. Y es muy importante que siempre tengamos presente que existen tal o cuales áreas de conocimiento que a lo mejor no voy a ser especialista en eso. Hoy no soy especialista en inteligencia artificial, pero entiendo perfectamente bien, si tuviera que empezar una desde cero, por dónde puedo entrar. Y esa es una parte importante, porque como decía al principio, conciliar la teoría con la práctica a veces es muy difícil. Pero cuando tienes bien clara la teoría, la puedes aplicar de manera muy clara en tu vida real. Y en la vida real te soluciona muchos problemas. Mucha gente dice que no es necesaria porque no se tomó el trabajo de aplicarlo. Por ejemplo, comunicación. Si nosotros hablamos de las materias suaves, como la comunicación, como liderazgo, y estas materias que decimos que no tienen gran importancia en la vida académica de un ingeniero, la realidad es que son sumamente importantes, por muchas razones.
Algo que me llama la atención es que usted mencionaba que en su carrera la única computadora era muy grande. Entonces, a la hora de egresar en su primer trabajo, ¿cómo le hacían? O sea, porque supongo que su trabajo ya era de programar. Entonces, ¿tenían muchas computadoras de ese tamaño? Empecé trabajando en el Hospital Metropolitano y ahí tenían una computadora grande, en un salón más grande que este, que estaba con calefacción, todo lo necesario para que esa computadora trabajara. Y esa computadora daba servicio a todo el hospital. Cuando salí de ahí, la PC llegó a mi vida como en sexto semestre. Para cuando yo estaba solicitando empleo, la PC ya se había establecido en las oficinas de manera normal, en las pequeñas y medianas empresas y en las grandes también. De hecho, mi servicio social lo hice porque en donde yo lo realicé, decían, tengo este software para una computadora grandota, pero es cara y es difícil de mantener. Ya está vieja, queremos migrarlo hacia computadoras personales. ¿Quién podrá hacerlo? Y ahí es donde entré yo. Realicé la migración del sistema de mainframe hacia un sistema de computadoras personales. Las computadoras personales se extendieron por todas partes y ya no fue necesario tener un equipo grandototote. Diría que fue un gran reto hacer eso. Creo que el mayor reto, sí, efectivamente, es enfrentarte a las cosas nuevas. Es un gran reto mantenerte todo el tiempo actualizado, porque necesitas estar todo el tiempo actualizado y todo el tiempo vas a ir contra el sentimiento de el síndrome del impostor. No soy lo suficiente, no sé lo necesario, no estoy hecho para esta carrera, la verdad es que yo no sé ni cómo es que llegué aquí. El síndrome del impostor es muy propio de nosotros los ingenieros, porque todo el tiempo nos sentimos atrás de la tecnología, pero el mayor reto es recordar que somos ingenieros y que tenemos ciertas capacidades que el resto de la población no tiene. Somos curiosos, somos inquisitivos, tenemos capacidades para resolver problemas y la carrera esta en particular nos da una formación académica que nos permite ver las cosas desde distintos ángulos para poder encontrar soluciones. El ingeniero es el que se las ingenia para solucionar problemas y nosotros vivimos en un área de servicio. El área de servicio es aquella que está en la empresa para poder apoyar las operaciones de la misma y por lo tanto nosotros somos los operarios del servicio. Anteriormente había ya mencionado algo sobre la comunicación. ¿Usted cómo cree que sería importante la comunicación en un ingeniero? Wow, es escandalosamente importante y es algo a lo que no le estamos dando la importancia como estudiantes muchas veces. Pensamos, porque así nos lo han vendido las series y las películas, que programadores como en Parque Jurásico, el señor que se sienta frente a su computadora con 20 monitores y que desde ahí es capaz él solito de controlar todo. Pero eso no es así. En la vida real, ejemplo real, hace unos años el gobierno decidió a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones que yo era propietario de mi número telefónico y que si le pertenecía a Telcel, ahora me lo podía llevar a otra telefónica. Si yo tengo mi teléfono en Telmex, me lo puedo llevar a Megacable o a Easy, mi número telefónico, y eso se le llamó portabilidad. Para poder hacer que los números pudieran portar entre las distintas empresas que se lo pudieran llevar, por supuesto que nos tuvimos que sentar con todas las telefónicas, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y llegar a acuerdos. Así te voy a pasar la información, así me lo tienes que regresar, así es como tú y yo te voy a informar que ya no está facturando, así es como te voy a informar que me debe a mí dinero y que por lo tanto que te lo puedes portar, vas con la indicación de que el señor es un moroso, etcétera, etcétera, etcétera. Ese trabajo de comunicación es muy importante, porque si no hay una buena comunicación, nosotros nos vamos a enfrentar con que los humanos siempre hablamos de manera ambigua. Si yo les pregunto, vi a Raúl con lentes, ¿quién tenía los lentes, Raúl o yo? Vi a Raúl con lentes. Puede ser cualquiera de las dos. Es que yo no veo nada sin lentes, a lo mejor fui yo, pero Raúl nunca usa lentes y lo vi con lentes, a lo mejor era él. ¿Están de acuerdo? Esta frase, si yo la digo, puede que me parezca clara y certera porque yo uso lentes, sin lentes no veo nada. Pero si es alguien externo y no conoce a Raúl, probablemente no entienda quién es el que llevaba lentes y más si yo no los traigo en este momento. Esa ambigüedad de nuestro lenguaje, tanto para el emisor como para el receptor del lenguaje, es muy importante que nosotros los ingenieros, y sobre todo los ingenieros informáticos, aprendamos a limarla y a detectarla. Cuando alguien viene y me dice, sí ingeniero, porque me acaba de pasar el año pasado, sí ingeniero, necesitamos un reporteador idéntico al que realizó en el sistema fulanito de tal. Pareciera que está perfectamente bien definido, idéntico al que hicimos en el otro reporte, pues toma el código, lo pones aquí y ya está trabajando. No, porque aquella área era de inventarios y esta persona era de finanzas. No son los mismos productos, no son las mismas necesidades.
tenían requerimientos de otro tipo de filtros y de otro tipo de manera de presentar la información y de otro momento de generar los reportes y de procesar los totales. No puedes tomar una frase como idéntico al que ya está funcionando como algo que sea válido para ti. Elimina la ambigüedad y pon claridad, y para eso necesitas tener buenas habilidades de comunicación, por mencionar algunos temas. ¿Cómo podremos agregar nuevos contactos después de ser profesionistas, en este caso nosotros que apenas vamos a empezar? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es tener presente que en la empresa siempre va a haber gente que quiera competir por tu cargo, siempre va a haber gente que quiera competir por tu puesto. En la escuela, a lo mejor habrá algún tipo de competencia por las calificaciones, o por ser mejor, o porque impresiona al maestro y a mí me da envidia y yo quiero hacerlo mejor. Pero esta rivalidad que hay aquí en la escuela no se compara para nada con la que hay afuera, porque aquí es una rivalidad amistosa, una realidad de vas a ver cómo yo te gano. O hay cierto tipo de camaradería, a veces hasta medio pesadita entre ingenieros, pero es eso, es camaradería. Creo que la red de contactos debe empezar con los compañeros de la carrera, de la generación, inclusive generaciones arriba y generaciones abajo. Conoce a los compañeros, mantén buenas relaciones con ellos, no te tienen que caer bien, solamente tienen que ser una comunicación respetuosa con los compañeros. Porque dice un dicho por ahí, lo importante no es que lo sepas, lo importante es que tengas el teléfono de quien sí lo sabe. ¿Y que creen? Sí es cierto. Hay gente que no terminó jamás de simpatizarme, pero con quien nunca rompí el contacto. Y cuando llegó el momento, oye, yo sé que tú eres experto en tal cosa, ¿me puedes echar la mano con una pregunta? Sí, claro, dime lo que necesites. También sucedió, porque también me pasó, que un compañero mío al que simplemente no tragaba yo, cuando salimos, él fue el que me dijo, oye, ¿qué crees? Están contratando en una de nuestras empresas, ¿te interesa? Claro, y fui para allá. Y no era una persona que terminara de agradarme, finalmente fue alguien que me ayudó mucho en mi carrera. Las experiencias que se ven por Sí, por supuesto, tú no sabes quién puede necesitar de ti y a quién vas a necesitar. Y no es porque uno sea interesado, es porque de verdad uno solo no puede. Lo que nos han vendido en las películas es una mentira, en el sentido de que un ingeniero no puede hacerlo todo. Se necesita siempre de un equipo. Somos seres que trabajan en equipo, sobre todo los ingenieros. ¿Cuál podría ser algún consejo que daría un ingeniero en computación? Lo más importante, creo yo, es nunca desesperarse por el tema de no estar actualizado, como les comenté hace un momento. Van a empezar su carrera probablemente siendo programadores, suben a líderes en muy poquito tiempo, líderes del proyecto, y muy probablemente si son buenos, lleguen a niveles gerenciales. El tema con los niveles gerenciales es de que ya no necesitas programar, porque para eso está la base operativa, fábrica de software, que es la que realmente realiza la programación. Yo daría como consejo, uno, nunca dejen de tocar la parte operativa. ¿Por qué? Porque cuando ya eres gerente, el muchacho que viene atrás y que acaba de salir y que es el que programa, cuando le preguntes cuánto te tardas, te va a intentar decir 4 semanas. Y si tú no sabes de qué está hablando, no te va a quedar de otra más que creerle. ¿Sabes qué? No, cuando realmente sabes, le puedes voltear y decirle, ¿cómo que 4 semanas? Eso se hace en 3 días. Dime que 1 semana y te la creo, pero no me digas 4 semanas. A mí me ha pasado que la fábrica está desarrollando y se atora con temas, como les digo, con temas de teoría. ¿Por qué? Porque hay están llegando miles de transacciones de manera concurrente, al mismo tiempo intentan afectar en bases de datos y no pueden. Y no encuentran cómo deshacer el nudo para que esto funcione. Muchachos, pues que llevaron en sistemas operativos, hay unas cosas llamadas semáforos, hay unas cosas llamadas mutexes, y esas cosas les permiten a ustedes desarrollar soluciones para programación paralela. Aplíquenlo. Es que no sabemos. A ver, y ya te pones a desarrollar un programita de ejemplo. Usen este programa de ejemplo y aplíquenlo en el sistema. Y las cosas funcionan. Como gerente, tienes la necesidad de guiar a tu equipo y de ser un facilitador de los trabajos. Y parte de eso también es liderar el trabajo a través de tu conocimiento. Así que, 1, nunca despegarte del conocimiento técnico. Y 2, nunca perder la red de contactos. Pase lo que pase, siempre es muy importante tener esa red de contactos. Y aprender, por supuesto, a comunicarse de manera clara con cualquier persona. Porque la gente con la que trabajas, sí, efectivamente, serán ingenieros, pero vas a trabajar para la empresa. Pueden ser médicos, pueden ser secretarias, pueden ser oficinistas, pueden ser vendedores, y ellos no tienen tu capacitación y tienes que aprender a comunicarte con ellos.
Y también vas a comunicarte con proveedores, que son aún más especialistas que tú. Y tienes que comunicarte con la gerencia, a quien solamente le interesa el dinero. A ver, dices que necesitamos actualizar las computadoras. ¿Cómo por qué? ¿Qué vamos a ganar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cuánto voy a obtener por la inversión en tecnología que me estás proponiendo? ¿Por qué? Porque yo he trabajado en empresas que 10 años después de que el sistema operativo ha dejado de tener soporte, siguen laborando en el sistema operativo fulanito de tal. Antiguísimo. ¿Por qué? Porque la persona encargada no era capaz de comunicarle a la gerencia que era una buena inversión cambiar de tecnología, porque entonces tendríamos mayor eficiencia, los procesos tardarían menos, podríamos contratar más y obtendríamos más dinero por eso. Hay que aprender a comunicarse. Y ese sería mi último consejo. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, entonces ya para finalizar, quiero dar las gracias por brindarnos este espacio y tiempo. Muy buena plática, muy interesante. La verdad nos faltaron muchísimas preguntas, pero ya el tiempo ya no nos dio. Entonces, gracias por su tiempo. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. No, sería todo. Sería todo. Gracias. Bien. Muchas gracias. Ojalá les haya sido de utilidad y que les vaya muy bien en su materia. Saludos a su profesor. Hasta luego.